no vas a encontrar en página 12 alguna noticia que sí tenés en La Nación, en Clarín y en otros diarios. Por ejemplo, reabren la causa por el ataque de montoneros a la Policía Federal, revisarán la causa por un atentado a montoneros. Esta noticia que se dio ayer, yo les recomiendo, si pueden, leer Masacre en el Comedor, que es el último libro de Ceferino Reato. De eso se trata. Esto fue, si yo mal no recuerdo, el 2 de julio del 76, muy cerquita del departamento de policía de allí de la calle Moreno, funcionaba lo que se conocía en ese momento como Coordinación Federal. Los famosos Falcon Verde de patente capital 1.113.000, 1.111.000, eso era Coordinación Federal. Era además el centro, o debería ser uno de los centros de inteligencia de la Policía Federal. Allí funcionaba un comedor que funcionaba para el personal de la policía, para el personal civil, pero funcionaba incluso para comerciantes vecinos de la zona que iban a comer a ese comedor, donde se comía bien y en forma económica. El 2 de julio del 76, una bomba, se calcula entre 7 y 8 kilos de TNT, además con bulones, con municiones, con bolas de plomo, es decir, para generar esquirlas y más daño, estalló sobre la 1:30 de la tarde, del mediodía, si quieren, en pleno horario de almuerzo. Dejó 23 o 24 muertos y entre 60 y 110 heridos, hay diferentes. Fue el atentado más brutal en la Argentina hasta que se dio el atentado de la AMIA. Incluso este atentado fue más brutal que el de la Embajada de Israel. En términos de un ataque a una central de policía, a un edificio de policía, fue el más brutal en el mundo y sigue siendo el más brutal en el mundo. Nunca una sede de la policía de ningún país del mundo tuvo semejante atentado. Quien coloca esa bomba era una persona que trabajaba en la policía, lo que pasa que era montonero, infiltrado en la policía, pero montonero. Una persona, creo que era, me parece que es Salgado de apellido, si mal no recuerdo, estudiantes de ingeniería electrónica, de familia acomodada de la zona norte del Gran Buenos Aires, pero que había caído en toda esta movida de montoneros que ya estaba en la clandestinidad, por supuesto, en el 76. Durante algunos días ingresó, trabajaba ahí, ingresaba al comedor con paquetes, no lo revisaban, eso fue para probar, hasta que un día ingresó con esta bomba, la tapó, la dejó en una silla, la tapó con un sobretodo y se fue, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que dejó, este atentado brutal. Previo a eso, en todo lo que fue el trabajo de inteligencia de montoneros, de los guerrilleros, le habían avisado, entre otros a Mario Firmenich, a Horacio Brevitsky, que son dos de los miembros que estaban en la cúpula de montoneros y que estaban tras este atentado, y que son los acusados de esto de esta causa que ahora se reabre. Le había avisado este Salgado, esta persona que estaba haciendo inteligencia, que dependía directamente de un nombre que les va a sonar mucho, se llama Rodolfo Walsh, ¿no? Que incluso en una facultad de comunicaciones de la ciudad de La Plata se da un premio, que en realidad es un premio a un guerrillero, más allá de periodista y escritor. Walsh era el cerebro de la inteligencia. Esto lo cuenta muy bien Reato. Realmente traten de leer el libro porque es fantástica la investigación. Ceferino se ha convertido en un experto de tantos libros que ha investigado, ha escrito y ha investigado. Y de hecho, gracias a este libro, esta causa se termina reabriendo ahora. Les dice Salgado, este infiltrado guerrillero allí en la policía, que no hay mandos altos en el comedor a esa hora, que realmente hay mucho suboficial, personal civil, y lo que quería Montoneros era hacer un ataque brutal a los mandos altos. Recuerden ustedes que unas semanas antes habían hecho estallar el dormitorio de Villar, de quien era el jefe de policía. Una terrorista, una guerrillera, se hace amiga de la hija y le deja una bomba debajo de la cama, del quien era el jefe, el comisario general. Eso había pasado 2 o 3 semanas antes. Bueno, le cuenta esto a los guerrilleros, a Firmenich, a Brevitsky, les cuenta a la cúpula guerrillera que no estaban los mandos altos allí, y Montoneros decide seguir adelante con el atentado igual. Así es como se produce este atentado brutal que deja, insisto, 23 o 24 muertos, 60 o 110 heridos, depende de las crónicas, que realiza toda esta inteligencia Salgado que respondía directamente a Rodolfo Walsh,
Esteban era el nombre de Rodolfo Walsh en el ámbito de la guerra o de la clandestinidad. Y así se produce este brutal atentado. Un atentado que sugestivamente nunca se investigó demasiado, un poco también porque me parece que generó mucha vergüenza y mucha indignación a la policía porque les habían penetrado al corazón de la policía. Esta causa, lamentablemente, termina en la justicia como terminan muchas causas, sin ningún resultado. Sobreseen a la cúpula, sobreseen a Firmenich, sobreseen a Verbitsky, el guerrillero que después deviene en ser periodista y deviene también en vacunado VIP. Y ahora, ¿qué es lo que decide la justicia? Rodolfo Walsh obviamente termina abatido en un enfrentamiento con la policía, con la policía ya en plena dictadura. ¿Qué es lo que decide la justicia ahora? Porque después hubo muchos planteos para que se reabra la causa y se considere este atentado también y las víctimas como víctimas de terrorismo, de delitos de lesa humanidad también. Acá es donde tenés el gran debate, es lo que es el terrorismo de Estado, es producto de un Estado que anula todas las garantías y los derechos de los ciudadanos, hace uso de la fuerza y vos no tenés ninguna posibilidad de defenderte, eso es terrorismo de Estado. Y esos son los delitos de lesa humanidad. Lo que pasa es que acá el planteo es, acá hubo intervención y financiamiento de sectores externos contra las instituciones o una institución como era la institución policial. Bueno, todo esto fue rechazado sistemáticamente hasta que ayer una Cámara decide, señores, queda nula esa resolución y le dicen a Servini de Cubría, vuelva a investigar y vuelva a analizar si hubo dinero desde el exterior, porque recuerden ustedes que además los guerrilleros, los montoneros, tenían una industria del secuestro donde se financiaban, donde mandaban el dinero afuera y después lo trajeron, y ahora te voy a contar algo que cuenta Cefrino Reato muy interesante que hicieron con parte de ese dinero. Entonces esta causa ahora anula la resolución anterior, quiere decir que el sobreseimiento de Firmenich o de Verbitsky, por ejemplo, queda anulado. Verbitsky vuelve a tener que ser investigado ahora como posible responsable, entre otras cosas, de este atentado. Y también, desde ya, se le pide a la jueza que investigue y que analice posible financiamiento y si realmente esto puede ser considerado delito de lesa humanidad. Ayer sale un comunicado del CELS, rechazando, por supuesto, el fallo de la justicia. Omite un detalle el CELS. Omite el detalle que durante 20 años el titular del CELS fue el montonero Horacio Verbitsky, porque así lo califica la justicia además, con lo cual queda completamente fuera de cualquier lógica ese comunicado. Es un fallo inédito y es un fallo importantísimo de la Argentina frente a un atentado que, insisto, hoy en el mundo, en ninguna policía de ningún país ha sufrido un atentado de semejante brutalidad. Cuenta, te iba a decir algo más del libro de Cefrino Reato que me parece, insisto, traten de leerlo, se llama Masacre en el Comedor, es impresionante. Y después te cuenta, bueno, lo que fue la cabeza de Rodolfo Walsh. Lógicamente, una persona brillante, vos podés usar la inteligencia para el bien o para el mal, pero lo que es la cabeza de cómo Walsh en algún momento se da cuenta que se pierde el enfrentamiento armado y empieza a plantearle a toda la cúpula montonera que la guerra está perdida y que hay que ir por la parte ideológica. Es donde la primera vez que se utiliza el término desaparecido lo implementa Rodolfo Walsh. Y después el tema de derechos humanos. Y Walsh plantea que hay que ir por la pelea, hay que darla a través del tema de derechos humanos y hablar de desaparecidos. Y algunas organizaciones de derechos humanos empiezan a ser financiadas con dinero que los montoneros habían conseguido a través de los secuestros. Recuerden, si quieren uno solo, el de Born, que creo que eran 40 o 60 millones de dólares, ya ni recuerdo. Dinero que había ido al exterior y que después se traía para financiar organizaciones de derechos humanos. Por eso, ahora, cuando muchas veces preguntás, che, ¿y dónde están las organizaciones de derechos humanos? Fíjense que hay organizaciones que defienden solamente un sector y no a otro. Bueno, esto tiene que ver también con lo que fueron las financiaciones. Así lo cuenta, la verdad que Cefrino Reato es de vuelta. Traten de leerlo, traten de escucharlo, porque es fantástica la investigación que hizo en los años que se ha pasado investigando y escribiendo sobre estos temas. Bueno.